Bueno, el tema que vamos a ver es gases. Si miramos en la tabla periódica, vamos a ver que en la última columna, acá en el grupo 18, tenemos los gases nobles, ¿sí? Estos gases nobles tienen una característica particular que son monoatómicos, o sea que cada uno se presenta como un átomo. Si seguimos mirando la tabla periódica, vamos a tener que flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, el hidrógeno está más a la izquierda, pero todos estos en condiciones de temperatura 25 grados centígrados y una atmósfera existen en forma gaseosa. Esto que estamos señalando, entre otros, ¿sí? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, el ozono, que es una variedad alotrópica del oxígeno, en el oxígeno es diatómico, diatómico, el ozono es triatómico y el resto de los gases son todos diatómicos. Existen otras sustancias que son compuestas y que también son gaseosas, entre ellas las que por ahí conocemos, cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, todos los gases de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros. Esos también son gases en estas condiciones, o sea, temperatura ambiente y a una atmósfera de presión. Respecto de las características de los gases tienen características que son muy particulares respecto de los otros estados, que es el estado líquido y el estado sólido que después vamos a ver. Los gases toman la forma del recipiente que los contiene, vemos acá en el caso 1, si esto es un gas, ya sea esta forma u otra, va a tomar esa forma. Son compresibles, quiere decir que se pueden comprimir. ¿Por qué? Porque entre una partícula y otra hay grandes espacios, entonces se pueden llegar a comprimir. Pueden mezclarse con todo tipo de elementos con mucha facilidad, tienen densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos. Si miramos un gas, en este segundo dibujo, vamos a ver que lo que se quiere presentar ahí es que las partículas de gas se están moviendo dentro del recipiente. Estas partículas, cuando chocan contra las paredes del recipiente, generan lo que se llama presión. Entonces decimos que fluyen las moléculas y están en movimiento constante. Además decimos que son isótropos. Isótropos significa que las propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. Yo las puedo examinar en este sentido, y las direcciones son las mismas. Esa es la propiedad de isotropía. Respecto del estado de un gas, el estado de un gas está determinado por algunas variables, presión, masa o número de moles que están relacionadas, la temperatura. Cuando ponemos temperatura en minúscula, nos referimos a la temperatura en grados centígrados Celsius. Si ponemos la temperatura con T mayúscula, nos estamos refiriendo ya a la temperatura en grados Kelvin, o sea que a la temperatura en grados centígrados le sumamos 273,15. En realidad, para el caso de tener que resolver ejercicios, no es necesario poner este 15, le estaríamos sumando 273. Entonces, las variables que afectan el estado de un gas son presión, volumen y temperatura. Y decimos, vamos a trabajar con gases ideales. Y gases ideales, ¿y eso qué significa? Significa que el volumen de las moléculas del gas es despreciable frente al volumen total, el volumen que tenemos en el recipiente, y que no hay fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas. Esto no es cierto solamente a bajas presiones y altas temperaturas. Los gases que son reales se comportan como gases ideales. Por eso después vamos a ver cómo a las ecuaciones que se utilicen se le pueden agregar algunas correcciones considerando estos dos puntos, el volumen de las moléculas y las fuerzas de atracción o de repulsión en un gas en particular.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la presión la podemos tener en diferentes unidades. Presión es fuerza sobre área, además fuerza es igual a masa sobre aceleración, y se mide en Pascal. Pascal es Newton sobre metros cuadrados, ¿sí? Normalmente se utiliza el hectopascal y la equivalencia del hectopascal con la atmósfera es esta, una atmósfera 1013,25 hectopascal. A su vez, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Lo van a encontrar así en homenaje a Torricelli, que fue el que hizo los estudios, como se observa acá, trabajando con un barómetro para determinar la presión atmosférica. Estos datos, para poder cambiar de unidades, los tienen en dos lugares, en la tabla periódica, en la hoja 2, o sea, en la parte de atrás de la tabla periódica, y también lo tienen al principio, donde tienen todas las tablas de conversión, en la guía de ejercicios y problemas. Entonces vamos a centrarnos un poquito en alguna de las leyes de los gases. La primera ley de los gases que vamos a ver es la de Boyle-Mariotte, donde teniendo una masa de gas T determinada, o constante, como dice ahí, los volúmenes ocupados son inversamente proporcionales a las presiones que soporta. Quiere decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Dicho de otra manera, que presión por volumen a temperatura constante, por eso decimos que es una transformación isotérmica, es un valor constante. Presión por volumen es un valor constante. Esto se puede graficar y se tiene que, si uno comenzara con una presión de 0,3 atmósferas y el volumen es 4 litros, si se cambia el volumen, se disminuye el volumen, la presión aumenta como se observa acá en el gráfico, de modo tal que en el estado 1 y en el estado 2, presión por volumen es constante. Por eso en el estado 1 sería presión por volumen constante y en el estado 2 presión por volumen constante. Y tendríamos acá una de las fórmulas que deberíamos recordar. Para eso se trabaja con un recipiente que tiene así un émbolo. Este émbolo se puede bajar o subir cambiando el volumen y por ende cambiaría la presión que hay dentro del recipiente. Esta curva se llama isoterma, porque es una transformación isotérmica. Entonces, relacionado con esto, tenemos un problema. Este problema nos plantea que se tiene una muestra de cloro en estado gaseoso y ocupa este volumen, 946 mililitros, y se encuentra a una presión de 726 milímetros de mercurio. Entonces pregunta, ¿cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya a 154 mililitros si la temperatura de la muestra es constante? Entonces, como nosotros teníamos que la presión por volumen es constante, en el primer caso o en el primer punto, presión por volumen va a ser igual a constante, y en el segundo caso o en el segundo estado, presión por volumen sería constante. Entonces, en esta fórmula tendríamos que reemplazar todos estos valores y despejar cuál es la presión 2, pasando este volumen del otro lado dividiendo. En este caso, la presión 2 va a ser igual a 4.460 milímetros de mercurio, porque acá se tienen que simplificar las unidades que son los mililitros. Otra de las leyes que hay que considerar es la ley de Charles y Gay-Lussac. En este caso, se trata de una transformación isobárica, o sea, a presión constante. Es
la variación del volumen de un gas con respecto a la temperatura. El volumen es proporcional a la temperatura. Quiere decir que si yo paso la temperatura debajo del volumen, volumen sobre temperatura es igual a una constante. En el estado 1 es una constante y en el estado 2 es una constante. Acá hay un gráfico de volumen en función de la temperatura en grados centígrados y en este caso para diferentes presiones. Lo que se observa es que en este gráfico, en todos los casos, variando la temperatura, converge en menos 273,15 grados centígrados. Entonces, la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin para evitar esto y tener lo que se llama la temperatura absoluta. ¿Cómo sería el gráfico de volumen en función de la temperatura en Kelvin? Y corrido, porque la temperatura en centígrados hay que sumarle 273,15 para tenerlas en Kelvin. Entonces es solamente un corrimiento lo que se hace para tener lo que se llama la temperatura absoluta. Respecto de este tema, se puede realizar el siguiente problema. Una muestra de monóxido de carbono en estado gaseoso se encuentra a una temperatura de 125 grados centígrados. Si el volumen inicial de la muestra es de 3,2 litros, ¿qué temperatura debe tener el sistema si se quiere reducir el volumen a 1,54 litros? La operatoria para este caso es parecida al anterior. En el primer estado tenemos volumen sobre temperatura y en el segundo estado volumen sobre temperatura. Como tenemos todos los datos, la temperatura la tenemos que tener en Kelvin, sumándole 273, en este caso completamos 273,15, y tenemos todos los datos, podemos calcular la segunda temperatura, y considerando las unidades que se pueden simplificar, la temperatura final va a ser 192 Kelvin. La segunda ley de Charles y Gay-Lussac es la variación de la presión de un gas con respecto a la temperatura. Es una transformación isocórica, o sea, a volumen constante. La presión aumenta con la temperatura porque aumenta el número de choques contra las paredes del recipiente, como vimos en una de las primeras diapositivas. La temperatura debe ser también expresada en Kelvin, y en este caso se obtiene que la presión es proporcional a la temperatura, o sea que la presión sobre la temperatura, pasándola acá abajo, es una constante. Quiere decir que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. O sea, las condiciones del estado 1 y las condiciones del estado 2. La temperatura siempre ponerla en Kelvin. Respecto de la hipótesis de Avogadro, las experiencias que hizo Avogadro consideraba que poniendo 3 volúmenes de un gas y un volumen de otro gas, en este caso hidrógeno y nitrógeno, se obtenían 2 volúmenes de gas. Esto parecía una contradicción, porque en realidad, si se ponen 3 moles de hidrógeno, o 3 partes de hidrógeno, y 1 mol de nitrógeno, se obtienen 2 moles de amoníaco. Como todo esto no se conocía, en la época solamente se conocía la idea de, no de moléculas, sino de átomos compuestos, de las que hablaba Dalton, entonces descubre que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Eso es lo que descubre Avogadro, porque considera que acá
ponemos 3 moléculas, y esas moléculas son diatómicas. Acá ponemos una molécula que son diatómicas, y acá 2 moléculas, y que cada una de estas de amoníaco tienen 1, 2, 3, 4 átomos. Eso es lo que había que considerar respecto de esos, que eran los átomos compuestos de los que hablaba Dalton. Entonces, en un estado 1, volumen sobre el número de moléculas es igual al volumen 2, en un estado 2, sobre el número de moléculas que se tiene. Por ejemplo, el amoníaco reacciona con el oxígeno para formar monóxido de nitrógeno y vapor de agua. Si se utilizan X litros de amoníaco, ¿cuántos litros del monóxido de nitrógeno se formarán a temperatura y presión constantes? La fórmula, la ecuación de formación es esta, ya está dada en este caso, 4 moles de amoníaco más 5 moles de oxígeno me dan 4 moles de monóxido de nitrógeno más 6 moles de agua. Eso quiere decir que si acá tengo 4 moles y me dan 4 moles, puedo decir que la relación es 1 a 1, que un mol de amoníaco me da un mol del monóxido de nitrógeno. A temperatura y presión constante significa a la misma temperatura y a la misma presión. O sea, si un volumen me da de amoníaco, si se tiene un volumen de amoníaco, me da un volumen de nitrógeno, de óxido de nitrógeno. Lo cual significa que si yo tengo X litros de amoníaco, también voy a obtener X litros de este otro gas, que es el monóxido de nitrógeno. Bueno, respecto de las ecuaciones de estado de un gas, cuando cambian la presión, el volumen y la temperatura simultáneamente, se tiene que la relación entre presión, volumen y temperatura en el estado 1 es el mismo que en el estado 2, y así en todos los estados, hasta llegar a un estado n, donde esta relación es constante, para una masa constante de ese gas. Quiere decir que P por B sobre T es igual a R para un mol de gas. Esa R es la constante de los gases. Resumiendo, la ley de Boyle me dice que volumen y presión son inversamente proporcionales, donde la temperatura y el número de moles o la masa del gas es constante. La ley de Charles, que el volumen es proporcional a la temperatura y la presión y el número de moles o la masa del gas es constante, y la hipótesis de Avogadro me dice que el volumen es proporcional al número de moles, siendo la presión y la temperatura constantes. Quiere decir que el volumen es proporcional al número de moles por la temperatura por la presión, lo cual significa, volviendo a algo que habíamos visto recién, que no lo terminamos de describir, que si el volumen es igual a una constante por nt sobre P, esa constante es la constante R, constante universal de los gases, o constante de Reynolds, cuyo valor es 0,082 y tiene unidades de litros atmósferas Kelvin mol. Esta constante universal de los gases se puede dar en otras unidades. Si yo estuviera trabajando en calorías o en joule, y los valores son estos que están acá, que también lo tienen en la segunda hoja de la tabla periódica. Si bien el valor no es exactamente 0,082, nosotros lo vamos a cortar acá para poder trabajar en los problemas. Entonces recordamos que en este caso podemos llevar esta ecuación a la forma presión por volumen igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Este número de moles siempre se calcula haciendo el cociente entre la masa de gas que se tiene y la masa
de un mol de gas para poder saber cuántos moles se tiene. Para un gas ideal se puede calcular el valor de R, por ejemplo, cuando un gas está a 0 grados centígrados y a la presión de una atmósfera, se dice que está en condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros. Vamos a decir que redondeamos acá y estos últimos decimales no los tomamos. Entonces, ese valor R, ¿de dónde sale? Sale de tomar la ecuación presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura, y se puede despejar R como presión por volumen sobre el número de moles por la temperatura. Si reemplazamos todos esos valores, se va a tener el valor de R 0,082, por eso decíamos que estos valores no los vamos a utilizar para los cálculos, y estas son las unidades que se tienen, que son las unidades compuestas.